Acá tenemos uno, nos piden que calculemos la intensidad de la corriente eléctrica, ¿no? Y eso representa la intensidad de corriente eléctrica en amperios. Vamos a trabajar en el sistema internacional. Eh, cuando pasa por un conductor en 8 segundos. O sea, durante 8 segundos pasa esta corriente que no se sabe cuál es su intensidad. Sabiendo que a través de su sección recta pasan 24 por 10 a la 20 electrones. O sea, este sería el número de electrones que va a pasar, que está pasando por esta conductor. Entonces, representamos al número de electrones por la letra N mayor. Entonces, para eso, nosotros, como nos piden la intensidad, buscaremos una fórmula que nos permita eh, calcular la intensidad, ¿no? Pero ahora, tenemos que conocer que un electrón que aparece acá con el símbolo E, la carga de un electrón es de -1,6 por 10 a la -9 cobre, ¿no? Eso también es necesario conocerlo, ¿no? Para eso vamos a usar las fórmulas. Una de las fórmulas es, cuando me piden la intensidad, uso este triángulo, que relaciona la carga que está pasando en un determinado tiempo y, por supuesto, el intervalo de tiempo t. Si me piden la intensidad, tapo I y podemos calcular la fórmula. Ahí está. Eso quiere decir que hay que dividir la carga que está pasando en ese momento, ¿no? La sección recta del conductor entre el tiempo. ¿Tenemos el tiempo? Sí, acá lo tenemos. Lo que no tenemos es la carga Q, ¿no? Esa es la que no tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esta carga? Recuerden que aquí tenemos que relacionarla con el número de electrones y con la carga de un electrón. Entonces, para eso usaremos otra fórmula que nos habla sobre la cuantización de la carga que ya hemos visto, es esta, ¿no? Ahora, nosotros vamos a tener dos pasos para resolver. Uno es calcular la carga Q y luego ya la intensidad. Entonces empezaremos con la carga Q. eh, Usamos esta forma, ¿no? La de acá. Donde N es el número de electrones, que es 24 por 10 a la 20. Y el valor absoluto de la carga de un solo electrón, la carga, puesto 1,6 por 10 a la menos 19 con un negativo. El valor absoluto va a hacer que esto se transforme, pase a ser positivo, ¿no? Y acá hemos tomado el signo más porque en realidad recuerden ustedes que esta cantidad de electrones va a haber, van a tener en total una carga. Y como acá no aparece el signo, sino el signo más, suponemos que es el signo más, entonces usamos aquí la fórmula del signo positivo. Por eso, por eso acá no lo hemos puesto ya, pero se supone que es positivo. Y va a quedar de esta forma. Ahora, aquí hay que multiplicar solamente 24 por 1,6 y 10 a la 20 por 10 a la 19. Y nos queda de esta forma. Completamos la multiplicación y obtenemos que la carga es igual a 384 coulombs. Luego pasamos al siguiente paso,
Y ahora sí, ya podemos aplicar esta forma, porque ya conocemos la carga en Coulomb, ¿no? Recuerden que para que me den amperios, esta intensidad, esta carga necesariamente tiene que estar en Coulomb. Por eso que hemos hecho este cálculo. Dividimos entonces 384 Coulomb entre 8 segundos y me va a dar 48 amperios. Y ya tengo el resultado de la pregunta en este problema. Vamos a considerar otro más, ¿no? Eh, Veamos qué nos pide. En este caso nos dicen cuántos electrones pasan. Entonces nos están pidiendo la cantidad de electrones, ¿no? Entonces ya sabemos que lo podemos simbolizar con la letra N. Pasan por la sección transversal de un alambre por el cual circula una corriente constante de 2 décimas de ampere. Entonces esto me está dando aquí la intensidad. ¿Yo por qué digo que es la intensidad de corriente eléctrica? Por la unidad, ¿no? Recuerden que la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes. Durante 16 segundos, ¿no? Este viene a ser el tiempo que demora en pasar esta cantidad de corriente. Entonces, ahí tenemos la intensidad y el tiempo, simbolizado, ¿no? Ya lo simbolizado. Ahora, como verán ustedes, eh, como me piden el número de electrones, tenemos que relacionarlo con la carga, porque recuerden que los electrones, cada electrón tiene una carga determinada, ya es conocida esa carga, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 9 Joule, ¿no? Negativo. Esa es la carga de uno solo. Pero acá me están pidiendo la carga de varios electrones, el número de electrones. Entonces quiere decir que también hay una carga total de ese número de electrones que no se sabe. Y por eso usamos esta fórmula. Esta fórmula es la que nos indica que la carga eléctrica está cuantizada, ¿no? Tiene determinados valores. En este caso, como verán, aquí aparece la incógnita, ¿no? En este caso, n. Esta incógnita aparece aquí. La carga Q no se sabe, pero lo podemos calcular relacionándolo con estas dos magnitudes. Y por supuesto, este término es el valor absoluto de la carga de un solo electrón, que ya lo conocemos, es un valor ya calculado experimentalmente, hace mucho tiempo lo calcularon, que es de menos 1,6 por 10 a la menos 9 Coulomb. Hasta ahí, entonces, podemos, nos faltaría calcular la carga Q, para poder resolver el número de electrones. Entonces tenemos que usar otra fórmula, donde relacionamos la carga Q con la intensidad y el tiempo que aquí lo tenemos. Estos dos están aquí, ¿no? Me faltaría calcular esta carga. Y esa luego lo reemplazaríamos aquí y obtenemos el número de electrones. Tapamos Q y la fórmula sería esta. Hay que multiplicar la intensidad que me dan por el tiempo. Entonces empezaremos calculando la carga, luego calcularemos el número de electrones. El primer paso entonces sería calcular Q. Multiplicamos entonces, y acá lo tenemos, ¿no? La intensidad por el tiempo. A mí me va a dar 3,2 Coulomb.
Esa sería la carga en el sistema internacional, por supuesto, ¿no? Recuerden que si la intensidad está en amperios y el tiempo en segundos, la carga me debe dar en Joule. Hasta ahí ya hemos resuelto la mitad del problema porque nos faltaría ahora calcular N. Para eso vamos a usar ahora esta fórmula. Vamos a calcular el número de electrones. Reemplazamos entonces 32, 3,2 Coulomb, que es la carga, que esto es igual al número de electrones que no se sabe, es la incógnita, y el valor absoluto de esta carga, la carga de un electrón, que ya sabemos que aquí, si es valor absoluto, pues considera el valor absoluto es positivo, entonces, de esta cantidad, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y nos queda así. Recuerden que este es valor absoluto, y el valor absoluto siempre es positivo. Ahora, aquí, como verán, en esta fórmula aparece el signo más y menos, ¿no? Nosotros estamos utilizando el signo más, ¿no? Acá estamos usando el signo más, porque esta carga también es positiva, ¿no? Esto es positivo. No, no, aquí no nos está indicando otra cosa, entonces quiere decir aquí este es positivo. Por lo tanto, aquí también estamos considerando positivo. Entonces, por ahora, por ahí no hay problema. Y ahora sí ya efectuamos aquí, podemos simplificar estas unidades de Coulomb y nos va a quedar de esta manera. Como la incógnita es n, este numerito va a pasar a dividir a 3,2, ¿no? Está multiplicando, pasa a dividir. Y nos va a quedar así. Aquí podemos multiplicar 3,2 entre 1,6, va a dar un valor determinado. Y esta potencia va a quedar en el denominador, pero lo podemos trasladar al numerador. Al hacer eso, cambia de signo el exponente y va a quedar de esta forma. Y ya tenemos nosotros el número de electrones que está circulando por este alambre. Otro más. Se trata de un foco. Este foco, por el filamento del foco, ¿no? Va a pasar una corriente de 1 amperio. Aquí cuando me dicen 1 amperio, sí quiere decir que esta es la intensidad de la carga, de la corriente, ¿no? La intensidad de la corriente eléctrica. La pregunta ahora es el tiempo. ¿Qué tiempo se requiere, dice, para que circulen toda esta cantidad de electrones? Toda esta cantidad de electrones de 15,625 por 10 a la 19 electrones, ¿no? Recuerden que esto, aquí, recuerden que aquí es positivo, no me indica otra cosa. Y este sería el número de electrones, N. Entonces ahí tienen los datos. Tenemos la intensidad, tenemos el tiempo, que es la incógnita, y el número de electrones. Desde que nos dan este número de electrones, tenemos que relacionar con la carga, ¿no? Recuerden ustedes que acá vamos a necesitar dos fórmulas. La primera será esta. Intensidad, como me piden el tiempo, y lo relacionamos con la intensidad, con este, también tenemos que relacionar con la carga. O sea, el tiempo va a estar relacionado con la intensidad y la carga. Tapamos T y obtenemos que la
Para calcular el tiempo hay que dividir la carga total entre la intensidad. Ahora, como esta carga yo no la conozco, tengo que calcular, ¿no? Para eso necesito yo, por eso me están dando aquí este número de electrones. Y por supuesto, la carga de un cuerpo, como ya hemos visto, está relacionado con el número de electrones y la carga de un electrón, que ya sabemos que es menos 1,6 por 10 a la menos 9 Coulomb. Ahora sí, vamos a empezar a resolver primero la carga, cuánto va a doler, y luego ya lo reemplazaremos en esta fórmula y vamos a obtener el tiempo. Entonces, el primer paso es calcular la carga Q. Multiplicamos entonces el número de electrones por el valor absoluto de la carga de un electrón. Recuerden que este es valor absoluto, se hace positivo y queda así. Ahora, multiplicamos estas dos cantidades, 15,625 por 1,6 y estas dos también, ¿no? Las dos potencias. Estas dos se simplifican y me va a quedar solamente multiplicar 15,625 por 1,6 y me da 25 Coulomb. Esta sería la carga en Coulomb, ¿no? Recuerden ustedes que eh, el tiempo para que nos den segundos, la carga tiene que estar en Coulomb, como ya está aquí, y la intensidad en amperios. Entonces simplemente ahora sí calculamos el tiempo, usamos esta fórmula y dividimos 25 Coulomb entre 1 amperio y esto me da 25 segundos.